Hoy es 5 de mayo de 2020 y yo soy Salvador Borrego, director de Saba Consultores, con este reporte que hacemos público sobre cómo va la situación política en el país, particularmente cómo va pues, el gobierno del presidente López Obrador. Somos Saba Consultores, una empresa que está en el mercado desde 1987. Y siempre para nosotros ha sido muy importante saber qué está pensando la gente. Y bueno, esta es una pregunta abierta, las respuestas son espontáneas. Y lo que tenemos es pues que el tema del coronavirus o la pandemia o el COVID ocupa la atención de la gente. 64.4% de manera espontánea, repito, nos señala eso. Luego sigue el narcotráfico, la conferencia de Hugo López-Gatell y en fin, otro tipo de cosas. ¿Cómo va el presidente? ¿Cómo está la aprobación del presidente? Esta semana hubo encuestas contrastantes. Una de Mitofsky que decía que pues seguía bajando. Es una encuesta que se hace entre usuarios de Facebook, ¿sí? Y la otra, telefónica como esta, que se publicó en el periódico El Financiero. Lo que tenemos en el último valor, el de ayer, es esto que aquí se alcanza a apreciar y es 67.4%, que es un valor parecido al 68% que publicó El Financiero. Es una situación de estabilidad. La siguiente gráfica la podemos ver, es la de la desaprobación. Aquí sí, el último valor se acerca a la línea verde, que es la línea de advertencia positiva. Es una buena señal. Y luego continuamos para ver la gráfica de encuesta. Tenemos una aprobación de 62.9%, que es el valor promediado de las últimas 4 estimaciones puntuales, o sea, la de hoy más la de las siguientes anteriores, que se hace cada 6 días, o sea, 6, 12, 18 días. Es el rango de 18 días el que corresponde a este valor. La desaprobación es del 22%, y este es el tracking, ¿sí? Ve la evolución, ¿sí? Es una situación de estabilidad la que tenemos. La siguiente nos muestra la calificación por medio. Fíjense que aquí la calificación sigue cercana a la línea de advertencia negativa. Esto pues nos da señales, en cierto modo, contradictorias, y hemos señalado siempre que este estadístico, esta manera de evaluar la calificación es más precisa. Entonces, sí tenemos una situación de estabilidad en la aprobación, pero esto debería de preocupar a la gente que está en el gobierno federal. Este segundo valor cercano a la línea de advertencia negativa en la calificación. Vemos la siguiente. Las calificaciones bajas iban a la alza, se refrenaron. La siguiente. Las calificaciones altas muestran estabilidad. La siguiente. Y esa es la encuesta que nos dice que tiene una calificación promedio de 7.1 y un porcentaje de calificaciones altas de 60 puntos. Bueno, muy probablemente algunos de ustedes se pregunten por qué nosotros percibimos en nuestro entorno social que hay mucha inconformidad con respecto al presidente López Obrador y los valores que obtiene, particularmente este de 68% de ayer en El Financiero, de la nuestra de 67.4%, que es prácticamente lo mismo. ¿Por qué tiene esos valores? ¿En dónde se está reflejando esta inconformidad que se detecta, que se lee en los periódicos, que se comenta en algunos círculos? Bueno, la respuesta a ese tipo de preguntas la tenemos en un documento que llamamos Carta de Navegación Política. Miren ustedes, déjenme explicarles brevemente. Esta es parte del reporte de nuestros suscriptores, pero hoy, ante esta situación de tener que explicar esta paradoja, se hace necesario visualizarla. Una carta de navegación es la evolución en un periodo que en este caso empieza el primer periodo del 9 al 22 de octubre y luego se van dando 5 periodos que son en los que hemos medido.
los últimos ya han tenido una mejor continuidad. Y se puede ver cómo la aprobación al presidente en estos 5 periodos ha sido de 62%, de 63.3%, de 56.4%, de 62.4% y este último de 62.9%. Pero luego dividimos la población de diferentes maneras. De manera geográfica, lo podemos hacer solamente con las entidades que son grandes, suficientemente grandes, que son la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Y aquí empezamos a ver un primer problema. Si ustedes observan, los valores que se dan para la Ciudad de México son de 66.4% en el primer cuadrito, ¿sí? Muy parecido, o sea, ya por octubre era muy parecido lo que teníamos a nivel global en el país, 62%, con el valor de la Ciudad de México, que era 63.4%. Luego el siguiente valor, también muy parecido, un poquito más arriba, 66.7%. Pero algo empezó a suceder en la Ciudad de México a raíz de las fechas estas del 18 de febrero de este año, que de andar en esos valores de 66 pasa a 37.5, un valor ya sensiblemente menor, por eso está en color rojo, porque se hizo debilidad. Cuando está en color amarillo, quiere decir que no es ni fortaleza ni debilidad, son valores similares a los globales de manera en el ámbito nacional. Cuando son rojos es porque ahí lo que tenemos es un valor significativamente menor. Y entonces tenemos 3 valores rojos consecutivos para la Ciudad de México. Si el próximo periodo también registra rojo, en nuestro esquema diremos que tenemos una debilidad sólida. Aquí lo que tenemos, ustedes observan al final del cuadrito, es una debilidad a punto de solidificarse. A punto porque si el siguiente periodo también queda en rojo, entonces va a ser una debilidad sólida. O sea, un foco tremendamente rojo para el presidente de la República y, por supuesto, con toda seguridad para la jefa de gobierno. Si nos vamos más abajo para detectar cuáles son los sectores donde se está fortaleciendo, se está debilitando, vemos aquí, por ejemplo, en la zona, como la zona centro, que es un poco más amplio que la Ciudad de México, que incluye la Ciudad de México, ¿sí? La zona centro es una zona donde a ver, no la veo. Acá está arriba. Sí, la zona centro hemos tenido 2 rojos, sí, el último es rojo, sí. Y el penúltimo también. Entonces, un poco se empieza a observar una condición un poquito más generalizada en la zona centro. Y en el sureste tenemos 2 puntos de fortaleza, sí. Todavía no las 4 que requerimos para la solidificación. ¿Dónde tenemos una debilidad sólida ya? Fíjense ustedes, aquí más abajo, donde desglosamos a la población por niveles educativos, la gente que tiene licenciatura tiene 4 de manera roja, ¿sí? Por debajo de los valores que tiene globalmente el presidente. Hay unos que están en 46, en 48, 52, pero muy por debajo de lo que tenemos. Por eso, si ustedes conviven con personas con estudios superiores, es muy entendible que en ese sector la gente no esté muy conforme. La gente que tiene estudios superiores es la gente que está más insatisfecha. Y si se van más arriba en esta misma área, la gente que no tiene estudios, sí, es la gente que está más contenta. Estamos hablando de aprobaciones del 83%, del 77%. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno de polarización es muy interesante y explica qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? La carta de navegación pues trae más cosas. Se hace una carta de navegación para la aprobación, otra para la calificación. Pero bueno, de algún modo lo que es interesante aquí es observar cómo, por ejemplo, en el ámbito de los ingresos ya al final, tenemos una situación donde la gente que tiene ingresos de 20,000 a 50,000, sí, y los que tienen superiores a 50,000 está en rojo y han dado moviéndose más hacia lo rojo, sí. Pero fundamentalmente yo creo que las polarizaciones se dan en función de el tema de
del ingreso y el tema de la zona geográfica, especialmente la Ciudad de México. Sí, creo yo que lo del DF se explica porque es la zona más politizada y porque en un país centralista como el nuestro, allí están las élites, particularmente las élites intelectuales, las élites culturales, artísticas, académicas, y esos sectores han sido duramente golpeados por la 4T, ¿sí? Entonces, hay una reacción normal y se genera esta situación, pues que a veces se ve un poco inexplicable. ¿Qué podemos decir? ¿Que el presidente va bien? Sí. ¿Que tiene una aprobación de 62, 63%? No es muy buena aprobación, pero la composición de fuerzas le genera una situación donde los sectores más activos, ¿sí?, los más participativos, esos están en una condición de inconformidad y están generando una situación que eventualmente se puede generalizar. Entonces, es lo que tenemos. Si usted pertenece a una élite y su entorno social inmediato le indica que López Obrador está muy deteriorado, pues sí, está muy deteriorado en ese grupo social. Pero hay otros grupos sociales más amplios donde él tiene una situación de mucho apoyo y en algunos hasta de idolatría. Y eso explica el fenómeno de polarización que estamos teniendo. Esto es muy dinámico. En cualquier momento, el tema este de la pandemia podrá girar las cosas en un sentido o en otro. Por eso las mediciones deben de ser continuadas lo más posible. Nosotros lo estamos haciendo cada 6 días con nuestros recursos y el apoyo que recibimos de 4 suscriptores que tenemos hasta ahora. La suscripción vale 25,000 pesos. Por mes, esto cuesta 330,000 pesos. La idea es que entre más suscriptores tengamos, podamos incrementar la muestra, la frecuencia con que medimos y la amplitud también del cuestionario. La ventaja que tienen los que reciben el reporte completo es que es un material para la chamba política, para la talacha política. Si los partidos políticos, entonces los gobiernos, los empresarios, las cúpulas, ¿sí?, deben de tener este material. ¿Sí? Si algunos de ustedes lo están recibiendo ya, porque mis suscriptores de pronto se ponen generosos con ustedes a costa mía, ¿sí?, y a costa de todos, porque entre más suscriptores tengamos, podemos hacer esto más grande. Bueno, pues agradezcanlo, pero por favor suscríbanse, ¿sí? No se los toma mal, pero suscríbanse, les conviene. Porque de ese modo, además, pues podemos interactuar y de algún modo les podríamos ayudar un poco más. Si esto les resultó agradable, compártanlo, es información pública, sí, difúndanlo. Si tienen preguntas, bueno, pues a través de Facebook se pueden comunicar con nosotros. Y yo les agradezco mucho su atención y los invito mañana a la mesa grillera, donde veremos estas cosas y entraremos en discusión con algunas personas que están en el ámbito político o en el ámbito del activismo, y ellos pues podrán ofrecer alguna explicación de por qué se están dando las cosas o opiniones también fundadas en estos datos o en otro tipo de planteamientos. Entonces será mañana, hasta mañana a las 10 de la mañana, y por lo pronto la siguiente medición será en 6 días. ¿Sí? Que tengan un excelente día y nos vemos mañana.